Padre Santo, venimos ante ti a rogarte y suplicarte, Señor, nos limpies de toda maldad, perdona nuestras iniquidades, todo lo que, Señor, te ofende, no te agrada. Sabemos que tú, Señor, eres fiel y justo para perdonar y librarnos de todo mal, Señor. Señor, te damos gracias por este domingo que nos das el privilegio, Señor, de poder venir en adoración, a alabarte, a escuchar tu palabra, a meditar en ella, Señor, a gozarnos en ella, a recibirla como algo tan hermoso que nos deleitamos en ella, Señor. Te pedimos, Señor, por toda la congregación, por las personas que siguen, Señor, estas enseñanzas, estas predicaciones a través de las redes sociales. Te damos gracias porque hasta el día de hoy, Señor, nos mantienes sanos, nos mantienes libre de esta enfermedad que está azotando el mundo, Señor. Pero sabemos que tú estás en control, Señor, y que todo obra para bien, Señor, y que tú vas a, de alguna manera, Señor, seguir con tus planes. Pedimos, Señor, por todos esos enfermos en todo el mundo, Señor, en los hospitales. Pedimos por esos doctores, enfermeras, camilleros, todos los que trabajan en los hospitales, Señor, que están involucrados en ellos, Señor. Ten misericordia de ellos, que ellos puedan conocer tu evangelio, que ellos puedan compartir tu evangelio. Dales tiempo para Señor, convertirse a ti, para que vean que, Señor, necesitan ser salvados por ti, Señor. Para que vean que no termina en la muerte, Señor, sino que sigue una eternidad el alma, Señor. Pero solo hay dos lugares, Señor: contigo y sin ti, Señor. Bendice, Señor, esta prédica, que tú seas exaltado, dado a conocer, que puedan conocer tus misterios de tu reino, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para que sea entendible, para que pueda hacer realmente ese cambio en los corazones, Señor. Prepara los corazones, que sean tierra fértil, Señor, para que dé fruto este evangelio, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos da siempre, Señor, todo lo que necesitamos para subsistir en este mundo. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Amén y amén. Pues hoy es domingo. Todos los domingos estamos predicando el libro de Hechos. Ya vamos en el capítulo 22. Bueno, 21, vamos a terminar el 21. Vamos a acabar el 21 y vamos a empezar el 22. Vamos a terminar el 22. Así que te pido que me acompañes con la lectura, que abras tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 21. Vamos a ver el versículo 37 al 40, son 4 versículos que faltaron para terminar el capítulo 21 y vamos a iniciar el capítulo 22 y vamos a acabarlo. Entonces, si abres tu Biblia en el capítulo 21, versículo 37, el tema de hoy se llama Defensa y testimonio de Pablo ante el pueblo de Jerusalén. Estamos recordando un poquito lo que vimos la semana pasada para darle continuidad. Recuerden, vimos que se estaba cumpliendo aquella profecía de que Pablo sería perseguido. El Espíritu Santo le habló a Pablo y le habló a otras personas, y Pablo pues fue obediente al llamado. Aún sabiendo Pablo que le esperaba persecución, tal vez muerte, Pablo cumplió con la voluntad de Dios. Nos quedamos donde Pablo había sido golpeado. Según estaba Pablo en contra del pueblo de Israel, decían las personas, los judíos, que estaba contra las leyes judías, que predicaba contra el templo y que profanaba el templo, porque lo vieron con este gentil que era Trófimo y supusieron que lo había metido al templo. Vimos cómo ciertos judíos, estos mismos, causaron la revuelta, hicieron que la gente se agolpara y se vaya en contra de Pablo. Lo arrastraron, lo sacaron del templo, lo golpearon, pero antes de que llegaran a matarlo a golpes, se lo arrebataron los soldados romanos. Esos soldados calmaron el desorden y llevaron a Pablo a un lugar que le llamaban Fortaleza, que es parte del Imperio Romano, porque querían investigar pues el porqué del alboroto y por qué comían ansias para matarlo, porque gritaban ellos con enjundia: que muera, que muera. Hoy vamos a dar continuidad a esto en el capítulo 21, versículo 37, donde Pablo va a solicitar defenderse ante el pueblo y va a dar testimonio de lo que Cristo había hecho con él. Entonces iniciamos Hechos, capítulo 21, versículo 37 al 40. Dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego?
¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Hacemos pausa en el versículo 40, terminando el capítulo 21, y estamos viendo que el tribuno había llegado con sus soldados y le arrebata a Pablo a los judíos porque lo estaban, casi matando a golpes. Y pues al arrebatar a Pablo, pues viendo todo lo que estaba sucediendo, pensó que era un terrorista. Pero este hombre tribuno queda sorprendido al ver que Pablo pues era educado y que hablaba griego. Y vemos que también le llamó la atención que estaba en paz. Y esa es una característica que identifica a los cristianos, que debe haber en todos los cristianos, que a pesar de una adversidad, a pesar de una tribulación, fíjense, Pablo estaba siendo golpeado, casi muerto, y Pablo pues no estaba golpeando a las personas, no estaba actuando groseramente. Pablo estaba en paz, porque un hombre en esta situación pues estaría sobresaltado, pegando gritos, insultos, pidiendo ayuda, no lo sé, y pues no con una actitud como la que estamos viendo con Pablo, que hasta le dice: disculpe señor, ¿puedo hablar un momento con usted? Entonces el tribuno le responde con otra pregunta: ¿no eres aquel revolucionario egipcio que trajo problemas? Este egipcio al que se estaba refiriendo el tribuno es mencionado también por el historiador Flavio Josefo. Este egipcio pues dirigió un ejército de 4,000 hombres hacia el Monte de los Olivos, donde declararon que tomarían el control del templo, ¿no? Entonces los soldados romanos pues lograron dispersarlos rápidamente, pero este líder huyó. Entonces por eso este hombre preguntaba: ¿tú no eres aquel? Y Pablo responde a su pregunta: soy judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. O sea, esta información cambia totalmente la situación, la perspectiva de este hombre, de este romano, de este tribuno. Y Pablo pues era un ciudadano de Tarso, era judío, pero no era aquel sospechoso revolucionario del que estaban hablando, ¿no? Entonces, fíjense, Pablo solo tenía en mente a Cristo. Pablo estaba en una situación de peligro: o lo mataban los judíos o lo mataba el pueblo. Sin embargo, el tribuno recibe la respuesta de Pablo, o sea, de hecho la pregunta: te ruego que me permitas hablarle al pueblo. Y Pablo pues solo quería tener esta oportunidad. Fíjense, Pablo no estaba pensando en lo que le estaba esperando, lo que le podían hacer, sino que Pablo estaba esperando predicar el evangelio. Eso lo tenía en su corazón, lo tenía en su mente, y es increíble que ante esta adversidad Pablo pudiera pensar solamente en hablar de Cristo. Y todavía sí le habla con claridad a este hombre. Y esto pues solo se puede ver a través del poder del Espíritu Santo, porque un hombre natural no podría, por muy fuerte que sea. Vemos aquí el poder del Espíritu Santo, también vemos la pasión de Pablo, porque de otra manera no podría darse como se estaba dando. El tribuno pues le permitió hablar porque reconoció que había actuado mal al atarlo con cadenas. Recuerden que le había puesto cadenas de ambos lados, y pues siendo un judío pues dice: wow, o sea, ya la regué, ¿no? Y también pues porque vio también que Pablo estaba en paz, así, con entereza, con seguridad, y estaba hablando con elocuencia, y pues trajo convicción, convenció a este hombre de que podía hablar a la multitud y tal vez tranquilizarla, ¿no? Pablo estaba de pie en las escaleras de esa fortaleza. Recuerden que lo estaban llevando para allá, y hace un ademán con su mano, y la multitud, que estaba enfurecida, que estaba alborotada, guardó silencio y prestó atención. Pablo comenzó a hablar en lengua hebrea. De esa manera se iba a identificar con la audiencia judía y no con los romanos.
Pablo veía esto como una gran oportunidad, dijimos, como una puerta abierta para predicar el evangelio a los judíos. Él tenía esa pasión increíble por dar a conocer el plan de salvación a sus compatriotas. Y esto no se sale de la voluntad de Dios para Pablo, porque se ha mal enseñado de que Pablo solo predicó a los gentiles, y aquí estamos viendo que él quiere hablarle a los hijos de Israel, pero vemos que Pablo no solo predicó a los gentiles, Pablo anhelaba con todo su corazón predicarle también a los judíos, como el Señor lo puso en su corazón, cuando el Señor le dijo a Ananías: instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre a presencia de gentiles. Pero no solo gentiles, dijo, y reyes. Y luego dijo, y de los hijos de Israel. Así que Pablo había estado esperando esta oportunidad por mucho tiempo. Pablo estaba siguiendo las huellas del Señor Jesús, porque el Señor Jesús recibió oposición de los judíos. Recuerden, conspiraban contra su vida en Jerusalén. Gritaban contra el Señor que lo crucifiquen, o sea, que lo mataran. Y el Señor fue voluntariamente a entregarse para cumplir la voluntad de Dios. Injustamente sabemos que fue arrestado, que fue golpeado, que fue latigado, que fue escupido, que fue, le pegaron y le decían: profetiza quién te pegó, lo tomaron como un criminal revolucionario. Y claramente vemos que Pablo pues estaba padeciendo pues algo muy similar a los padecimientos del Señor Jesús, y esto Pablo lo dice en Filipenses 3:10, que él estaba participando de los padecimientos del Señor Jesús para llegar a ser pues como él, llegar a ser semejante a él en su muerte. Entonces es sorprendente las similitudes del llamado de Pablo. No olvidemos que también nosotros los que creemos en Cristo, los cristianos, pues somos llamados a seguir al Señor Jesús. No deberíamos sorprendernos si eventos en nuestras vidas pues se presentan así, tales como a lo mejor venga una tentación, como el Señor tuvo la tentación en el desierto, o a lo mejor un tiempo donde la gente se acerque a nosotros con necesidades que solo Dios puede satisfacer, o tal vez un tiempo donde parezca que estamos a merced de la tormenta, o quizá un tiempo donde estemos clamando a Dios como en el jardín de Getsemaní, o a lo mejor un tiempo donde simplemente tengamos que entregar nuestras vidas y confiar en que Dios nos va a resucitar en gloria o con gloria. Porque a nosotros, tanto a nosotros como a Pablo, Romanos 8:29 dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Sin embargo, la experiencia que Pablo estaba pasando acá era un poquito diferente en algunos aspectos, porque vemos que Pablo lleva a una defensa, o sea, pide defenderse, mientras que vemos que en la vida del Señor Jesús, él se negó totalmente a defenderse, se negó a hablar delante de sus acusadores, porque escrito estaba. De hecho, dice Isaías 53:7 que no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y esto lo hizo por ti y por mí, lo hablamos la semana pasada. Continuamos con el versículo 1, capítulo 22 de Hechos. Iniciamos el capítulo 22 y el versículo 1 al 5 dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pausa en el versículo 5. Aquí vemos que Pablo comienza su defensa, empieza a dar su testimonio, y lo hace con educación y hablando en hebreo. De hecho dice: hermanos y padres, escuchen. O sea, esta frase de hermanos y padres, si vas a Hechos capítulo 7, versículo 2, esta frase la aprendió de Esteban, cuando Esteban empezó a predicar,
inició su prédica en el Evangelio un poquito antes de que lo mataran, Pablo estaba presente. Pablo se le quedó muy grabado lo que Esteban hizo. El Señor puso en ese momento que se le grabara para que nunca se olvidara y viera realmente cómo un hombre podía entregar su vida por Cristo. Entonces, al hablarles Pablo en hebreo, llamó su atención e hizo que guardaran más silencio y estuvieran más atentos al decirles: hermanos, soy como ustedes, soy judío por nacionalidad. Él quería identificarse con ellos, pero al decirles padres, pues podemos pensar que hizo mal, porque el Señor Jesús dijo en Mateo 23:9: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces se entiende que Padre solo es Dios. Solo a Dios le podemos decir Padre. Ahora hay que interpretar correctamente las Escrituras. ¿Esto quiere decir que no debo llamar Padre a mi Padre terrenal? No significa eso. O sea, significa lo siguiente: puedes hablarle a tu Padre terrenal Padre, porque es tu Padre, pero no puedes llamar Padre a otra persona o a otras personas en el sentido de que, ¿hijo de quién eres? Hijo del Padre de las luces, de Dios. Entonces Pablo estaba enseñando un respeto a los ancianos, un respeto a los líderes que estaban presentes, los sacerdotes. Tenía que tener mucho cuidado al presentar su defensa. De alguna manera sabia, comienza hablando de sus raíces, diciendo: soy judío como ustedes, traído a Jerusalén. O sea, de esa manera podría crear una atmósfera de confianza. Estaba como que rompiendo hielo y creando una confianza para poder así presentarles a Cristo. Recordemos que Pablo menciona que seguía algunas tradiciones y leyes, lo vimos la semana pasada. Y aunque sabía que estas tradiciones y leyes no te acercaban más a Dios ni te podían salvar, pues él las hacía nada más para que pueda ganar, para poder encaminar a las almas a Cristo. Lo hablamos la semana pasada. Entonces Pablo les dice: nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Y de hecho estudié bajo la dirección de Gamaliel. Gamaliel era muy reconocido entre el concilio. Y crecí de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. O sea, Pablo está diciendo: yo estuve aquí con ustedes, yo era como ustedes. Toda mi vida he procurado servir a Dios con todo mi corazón, así como ustedes lo están haciendo hoy día, con ese celo, con esa pasión. Y Pablo los estaba como que persuadiendo. Pablo estaba totalmente hablando elocuentemente. Parecía que estaba mencionando cosas muy buenas sobre estas multitudes que un momento atrás lo querían matar. Como dice: como hoy lo sois todos vosotros. O sea, hablaba de su celo, ¿no? Ustedes son celosos, buscan amar a Dios con todo su corazón. Y dice: yo también así soy, yo perseguía a los del camino, empieza Pablo a decirle, porque Pablo mencionaba que perseguía a estos, o sea, estos del camino eran los que seguían a Cristo, así les llamaban antes de llamarles cristianos. Entonces Pablo menciona que antes de llamar a los cristianos los llamaban el camino. Yo perseguía a los del camino. Entonces el camino es la obra del Señor. El camino es los seguidores del camino, seguidores de Cristo, lo que es Cristo Jesús. Eran perseguidos. Recuerden que Pablo los sacaba de las casas, los golpeaba, los metía a prisión, los mataba. O sea, él daba orden para que los encarcelaran, los golpearan y hasta los mataran. Pablo era apasionado en esto, o sea, energético en sus persecuciones. En algunos casos él era responsable de algunas muertes de los seguidores del Señor Jesús. Entonces Pablo les dice: así como ustedes trataron de matarme, yo también lo hice con muchos. Pablo estaba persuadiendo y les enseñaba su error al mismo tiempo. Dice: yo lo hice como un error, lo estaba llevando a su pecado, pero les enseñaba que lo que él hizo en tiempo atrás fue más fuerte, pero que lo hacía en ignorancia. Vamos a ver por qué decimos que lo hacía en ignorancia. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, Pablo le dice a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O sea, estamos viendo la misericordia de Dios, de verdad te rescata y te usa, y no merecemos realmente servir a Dios. Sin embargo, el Señor quiere que participemos en su obra,
nos tiene participando en ella y debemos de tenerla no como una carga, sino tenerla como un privilegio, como algo hermoso, el mejor trabajo que pueda haber en todo el mundo, en todo el universo. Entonces Pablo dice que lo hizo en ignorancia y por incredulidad, y eso también es para todos los que ahora son cristianos, porque todos hacíamos muchas cosas antes que ofendían a Dios, pero lo hacíamos en ignorancia y porque no creíamos en la verdad. Y esas cosas fueron ya cubiertas cuando vienes a Cristo por la sangre de Cristo. Cuando tú vienes a arrepentirte y crees en el Señor y te conviertes al Señor, y el Señor es verdaderamente tu único Señor y Salvador, pues no debemos mirar hacia atrás. No debemos atormentarnos por algo que ya hicimos atrás, pero que ya fue perdonado. Solo debemos mirar atrás para ver de dónde fuimos rescatados, para refrescar el gran amor, la paciencia, la compasión y la misericordia de Dios, y así poder magnificar su santo nombre cada vez que lo recordemos. Porque el Señor ha dicho, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Y hay otra cita bíblica donde dice que Él tira los pecados al mar y no se acuerda de ellos. Esta primera que te dije es Isaías 43:25. Si Dios ha perdonado y te ha limpiado de todo mal y se ha olvidado de todo, ¿por qué tú tendrías que traerlo a flote? ¿Por qué tú tendrías que volver a sacarlo del mar? Entonces, a Pablo le dolía esto que había hecho. Obviamente le dolía en el tiempo que él acababa de convertirse, cuando abrió los ojos en Cristo. Pablo pues resalta ante las multitudes que lo hizo con la aprobación de las autoridades religiosas. O sea, le daban cartas firmadas y selladas para que él pudiera hacer esto, para que él pudiera golpear, pudiera matar, pudiera perseguir. O sea, ese trabajo estaba oficialmente aprobado por los mismos líderes religiosos. Pero cuando decidió ir más allá Pablo, que a Judea hasta Siria y a la ciudad de Damasco, obviamente con la autorización de las autoridades correspondientes, fue con todo. Pablo estaba con todo para seguir con las mismas persecuciones, encarcelarlos, golpearlos y matarlos. Entonces la Biblia nos muestra claramente que Pablo, pues aquí Pablo estaba dando testimonio, ya tenía 20 años de cristiano, pero él aún se podía relacionar con los cristianos. Y Pablo les está contando su testimonio, dice, les entiendo porque yo hice esto, o sea, entiendo que me han atacado porque yo he atacado. Fui hasta allá y quise sacarlos de las casas, quise maltratarlos, los perseguí, los golpeé, los maté, y cuando quise ir hasta ese lugar, pues obviamente hubo algo que pasó, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver que las multitudes estaban escuchando a Pablo, se sorprendían de cuán fuerte fue lo que Pablo hizo, y ahorita vamos a ver cómo Pablo empieza a explicarles cómo es que tuvo ese cambio de dirección, cómo es que tenía una meta y cambió radicalmente. Les va a relatar su encuentro con el Señor Jesús. Continuamos con el versículo 6 de Hechos 22 hasta el 16, y dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Versículo 16, hacemos pausa. Pablo comienza a enseñarles cómo fue que cambió su vida
totalmente, un cambio radical, 180 grados, un cambio de dirección. Y si antes era un perseguidor de los del camino, o sea, de los cristianos, y perseguía al Señor Jesús, pues se iba a cambiar radicalmente cuando vio esa luz celestial, esa luz lo rodeó, pues era la gloria de Dios. Era como si Pablo dijera, estoy frente al sol. Y dice, yo era como ustedes, le está diciendo a la multitud, ¿no? Yo era como ustedes hasta que tuve este encuentro con el Señor Jesús. El Señor Jesús me conoció y mi vida la cambió radicalmente. El Señor Jesús se presentó ante Pablo como Jesús de Nazaret. Eso lo podemos ver acá en nuestra cita, como Jesús de Nazaret. Pablo dice que fue algo glorioso y que el Señor de la gloria le hizo ver que perseguir a los del camino, o sea, a los cristianos, es perseguirlo a él. Pablo no tenía idea a quién estaba persiguiendo hasta que le sucedió esto. Por eso es importante, hermano, hermana, persona que no conoces al Señor, todo lo que tú le hagas a un cristiano, hables mal o le robes o lo que sea que vayas a hacer, se lo estás haciendo al Señor y vas a dar cuenta de ello. Es importante saberlo. Aquí estamos viendo que perseguía a los del camino. Por eso el Señor viene y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, que era Pablo, no estaba persiguiendo directamente al Señor Jesús. El Señor Jesús ya había ascendido. Pero el Señor Jesús le hace ver, viene y le hace ver que al perseguir a su pueblo, lo está persiguiendo a él. Al perseguir a sus seguidores, lo está persiguiendo a él. Entonces el Señor Jesús se presenta ante Pablo, vemos que una luz brillante que hace que este Pablo quedara ciego, o sea, la gloria del Señor hizo que Pablo se cegara, y vemos que Pablo explica que pues él estaba, aún antes de ser ciego por la luz, él estaba espiritualmente ciego, se da cuenta que estaba espiritualmente ciego, y que también en ese momento se hizo físicamente ciego, y que tuvo que de veras humillarse, ser humilde y dejarse guiar de la mano de los que estaban con él para que pueda ir a un lugar. O sea, de alguna manera el Señor le estaba enseñando muchas cosas acá. Y es muy importante ver que cuando, fíjate, eso es algo muy importante tanto para el cristiano como para el que no lo es. Es muy importante ver que cuando alguien tiene un verdadero encuentro con el Señor Jesús, no habrá un leve cambio en esa persona. Cuando te encuentras con algo poderosamente grande, habrá un impacto poderosamente grande que será evidente como lo fue en Pablo y como lo fue en Moisés. En Moisés, ¿qué pasó? Reflejaba la luz de la gloria de Dios con su rostro. Es más, tenía que cubrirse Moisés para no reflejar esa gloria. Así que, hermanos, personas que a lo mejor creen y no son, no se engañen. Los que muestran leves cambios morales, esos pueden hacerlos con su propio esfuerzo. Pero nacer de nuevo en espíritu va a traer cambios radicales, va a traer evidencia, va a traer frutos. Y si esto no está sucediendo en tu vida, dale gracias a Dios que te lo está mostrando a tiempo y arrepiéntete y conviértete a Cristo. Porque te lo está mostrando en vida. Ruégale día y noche que te perdone y que sea tu único Señor y Salvador. Pablo estaba reconociendo que él estaba ciego. Y Pablo era un estudioso de la palabra. Sin embargo, no estaba realmente en la verdad. Es importante rogarle al Espíritu Santo para que Él nos muestre la verdad y nos quite esa ceguera espiritual. Pablo reconoce aquí que recibió el Evangelio directamente del Señor Jesús, y esto lo podemos corroborar en Hechos 26, versículo 15 al 18, donde dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, le dice el Señor Jesús, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, fíjense, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor,
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Muy claro aquí, el Evangelio se lo estaba presentando el Señor Jesús a Pablo. El Señor le dio totalmente el Evangelio y esta cita lo muestra. Y fue muy claro que la salvación viene por la fe en mí. Dice el Señor, en Cristo, solo por la fe en Cristo puede ser salvo. Él nos dice que debemos arrepentirnos, que debemos creer y que debemos confiar en Dios, y Él nos va a limpiar de pecado y nos va a librar de la esclavitud de Satanás y nos va a santificar. Y eso también es una cita que muestra que Pablo, por tener ese encuentro con el Señor Jesús resucitado, es el último de los apóstoles. La palabra apóstol significa alguien que es enviado a propagar. Apóstoles con A mayúscula son los discípulos que siguieron al Señor Jesús durante su ministerio público en esta tierra y lo vieron resucitar y se les encargó la gran comisión. Pablo, de hecho, fue el último, fue discipulado por el Señor en el desierto y lo vio resucitado, y ya no hay más apóstoles con A mayúscula. El que diga que sí, hace mentiroso a Pablo, que dijo: porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios, en 1 Corintios 15:9. Así que es importante, porque muchas iglesias se nombran apóstoles, y bueno, la palabra apóstol solo significa enviado, pero si se nombran apóstoles como los apóstoles del Señor, no, es una mentira muy grande. Es una mentira muy grande, mentira de Satanás, y lamentablemente lo están haciendo para sacar dinero. Pablo inmediatamente dijo, fíjense, trajo ese cambio, ese encuentro, e inmediatamente le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y cuando una persona se convierte a Cristo, realmente entrega su vida al Señor. Ese es el fruto, esa es la evidencia, que se va a consagrar, que se va a entregar, que va a empezar a caminar tras sus huellas del Señor, que va a empezar a actuar como Cristo actuó, que va a empezar a salir realmente el fruto del Espíritu, que no te va a mover cualquier cosa. Entonces, esta frase debe estar en todo cristiano, en todo lo que vayamos a hacer, ya sea estudios, viajes, decisiones, planes, orar y pedirle dirección y consejo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que el Espíritu Santo te muestre, te enseñe a través de la palabra. Ananías, vemos que menciona a Ananías. Ananías era un congregante, realmente no dice que era, no da una relación de quién era, ¿no? Pero es un congregante de una iglesia, pero se ve que era un siervo de Dios que realmente amaba al Señor, y esto debe animarte a ti, que a lo mejor no es líder, no nada, pero el Señor te va a usar. Él usó a este hombre Ananías, siervo de Dios. Pablo dice que pues que era un hacedor prácticamente de la palabra. Entonces vemos que le dice a Pablo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. O sea, Pablo iba a ser enviado a los gentiles. El Señor se lo había dicho a Ananías, a los reyes y a los judíos, a predicarles el evangelio de Cristo, pero le dice: bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Y esta cita a veces la toman como que si el bautizo fuera la conversión. No, Pablo ya tenía la conversión. El bautizo obviamente es una especie de simbología, es un mandamiento, ¿no? El bautizo no salva, es una simbología de la fe en Cristo, representa la muerte en pecado y la resurrección en Cristo, o sea, una simbología de ser una nueva criatura. Y obviamente no olvides que es un mandato de Dios. Si alguien se bautiza, supongamos, y no ha habido un cambio real, o sea, no ha recibido a Cristo, no ha venido el Espíritu Santo a morar porque realmente no se arrepintió, solo hizo una oración repetitiva, pues obviamente esta persona solo se dio un baño que no tiene validez ante Dios. Entonces es importante saberlo, porque a veces vivimos engañados, y si morimos vamos a pensar que vamos con el Señor y no vamos a ir con el Señor. Entonces esto no es maldad, es al contrario, mostrarte, que te analices a través a la luz de las Escrituras, y que veas si realmente lo eres. Entonces vemos que Pablo aquí quería que las multitudes supieran que él todavía servía a ese Dios del cual ellos hablaban, del que era de sus padres, pero que ahora obviamente ya era correctamente, ya estaba en la sintonía correcta, que ya sabía que no era por obras, sino por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Continuamos con el versículo 17 de Hechos 22 al 21, 17 al 21, dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis,
Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea, Cristo le dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hacemos pausa en el 21. Entonces Pablo, pues le comenta a las multitudes sobre lo que el Señor le iba a mandar a hacer. Esto recuerden que fue 20 años atrás. Tenía apenas unos años de haberse convertido a Cristo. Y aunque él, pues, era poco tiempo, fue a Jerusalén y estuvo orando en el templo. Él quería que la multitud supiera que aunque él confiaba en el Señor Jesús, él siempre buscaba el rostro de Dios en oración. O sea, eso nunca se dejó de hacer, porque en el templo se acostumbraba a orar en ciertas horas y Pablo seguía haciendo esto. Esto no te acercaba más a Dios, esto no te salvaba. Cristo, por la fe en Cristo te salva, y él hacía las mismas costumbres. Pero recuerden que Pablo hacía estas mismas costumbres por ganar a los judíos, ¿ok? Pablo tuvo una impresionante visión durante esta oración. Fíjense, estaba orando y se le presentó un éxtasis, una visión del Señor Jesús, que en el templo le decía, o sea, le hablaba, ¿no? Aunque nunca vimos que Pablo escribiera en sus cartas sobre esta visión, parece que nada más lo estaba mencionando en este momento por la necesidad. Pues la vida cristiana de Pablo fue fundada en la verdad de Dios, no por experiencias espirituales, porque mucha gente se basa mucho en las experiencias espirituales y no en la palabra. Pero vemos que el Señor Jesús le habla y le dice con voz audible, sal prontamente de Jerusalén, porque no van a recibir el testimonio mío, o sea, mi testimonio, no lo van a recibir de ti. Entonces, Pablo vemos que no se esperaba esto, y Pablo pues pensó que él iba a predicar el evangelio a sus amigos, a los judíos, pero no fue así. El Señor le dice, vete de allá y date prisa, y Pablo como que le llevó un poquito la contraria, diciéndole, Señor, ellos saben que yo perseguí a tus seguidores, yo participé en la muerte de Esteban, tu siervo. Entonces Pablo le estaba diciendo esto con la idea de que, Señor, ellos me van a escuchar al ver mi cambio radical. Y no importa si tengo que perecer, Señor, no importa si tengo que pagar por lo que yo hice antes, porque ellos saben quién solía ser yo, un perseguidor de los cristianos. Entonces mi historia va a ser poderosa, Señor, va a ser persuasiva hacia ellos, pero el Señor es sabio Dios, y no debemos cuestionarle o ir en contra de su voluntad. Y muy frecuentemente hacemos esto. Muy frecuentemente le pedimos cosas al Señor cuando no es su voluntad, y Señor, dámela, por favor, Señor, yo te prometo, o Señor, yo quiero esto, o Señor, yo quiero lo otro, te prometo, o ayúdame a esto o lo otro, te prometo, y estamos insistiendo, y el Señor es sabio Dios, y si el Señor te dice no, no sigas, porque no te va a convenir. Entonces el Señor no estuvo acá de acuerdo con la reacción de Pablo, sabía que no era el tiempo, fíjense, aunque era la voluntad, porque le había mostrado a Pablo que iba a predicarle a judíos también, pero no era el tiempo del Señor. O sea, el Señor todo lo sabe, no podemos ir en contra de su voluntad. No era ni el tiempo, no era ni el lugar para que predicara a los judíos. Entonces se le ordena. Pablo no estaba tomando esa ordenanza, pero luego lo comprendió. El Señor le estaba dando una ordenanza. El Señor le estaba diciendo que se fuera inmediatamente de ahí, fuera de Jerusalén. ¿Y que era el tiempo de qué? De que vaya a predicar a los gentiles. Y fue que lo envió lejos de ahí, y ya vimos en estas semanas pasadas cómo Pablo fue a predicar a todos los gentiles. Y ese era el plan de Dios. No es tu plan, no es el plan de Pablo, no es tu plan, es el plan de Dios. Muchas veces queremos obligar a Dios a que siga nuestra voluntad, y esto puede traer consecuencias. Pablo obedeció y predicó con gentileza a los gentiles, fue muy amigable con ellos, y eso le molestaba a los judíos. Pero recuerden que esto 20 años atrás, él se estaba presentando la oportunidad de presentar a los judíos, de predicar a los judíos, pero el Señor le dijo, no es el momento, este es el tiempo del Señor. El Espíritu Santo ya había preparado el tiempo para los gentiles, ya había preparado la tierra, el corazón fértil para los gentiles. Entonces, después de todo esto que estaba hablando Pablo a estas multitudes,
hubo una reacción de parte de las multitudes, ya en la actualidad, por decirlo así, hay una reacción de parte de las multitudes de los judíos. Continuamos con el versículo 22 en adelante, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron sus correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Entonces vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Hacemos pausa en el versículo 29. Vemos la reacción de las multitudes, de los judíos. Pablo estaba predicándole a ellos, pero la reacción fue mala. La reacción fue ira. Estaban furiosos, no podían comprender. Ellos llamaban a los gentiles perros. Eran muy despectivos con los gentiles. Entonces no podían comprender que los gentiles pudieran ser salvos como ellos. No creían que Dios no hace excepción de personas. Se escandalizaron al saber que el plan de salvación de Dios puede ser dado tanto a ellos como a los gentiles de igual manera. No comprendían que en Cristo no hay razas, no hay etnias, todos somos iguales para Él y todos tienen la oportunidad de ser salvados por la gracia redentora de Cristo Jesús. A esas multitudes no les importaba el evangelio de Cristo, pero sí les podía que Dios salvara a los judíos como a ellos por igual. O sea, de la misma manera. El mensaje del Señor Jesús es que puedes venir a Dios de la manera en que tú eres. Por ejemplo, si eres judío, si eres gentil, si eres extranjero, si eres alto, bajo, rico, pobre, feo, bonito o bonita y fea, pero tienes que venir a Él a través del Señor Jesucristo. Y déjame decirte que no hay ningún feo ni fea, ¿eh? Todos tenemos un alma que puede ser moldeada por el Señor y hermosa. Entonces aquí vemos que había una reacción violenta, expresaron su odio, tiraban tierra, gritaban que lo mataran, quítalo de esta tierra, mátalo. Lanzaban sus ropas, tal vez era como símbolo de blasfemia. Y el tribuno pues obviamente ve todo esto y tiene una reacción y pide que se lleven a Pablo a la fortaleza y que lo azotaran de alguna manera. Con el azote le iban a sacar el por qué estaban ellos ansiosos de querer matarlo. Entonces, obviamente, estamos viendo que querían azotarlo como hicieron con el Señor Jesús. Entonces, aquí estamos viendo que las personas que causaban alboroto y no eran romanos, vemos que los azotaban. Era algo que se acostumbraba. Pero si azotaban a un ciudadano romano sin haberle hecho un juicio, se metían en problemas. Entonces aquí el centurión está viniendo a amarrar a Pablo para azotarlo, y Pablo le dice que era ciudadano romano. Y dice, ¿aún así me vas a azotar? Y el centurión fue corriendo y le dice al tribuno, oye, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Y viene el tribuno, pues, a decirle, oye, ¿eres en verdad ciudadano romano? Y Pablo le dice que sí. ¿Y cuánto pagaste por ello? Así como diciendo, si esto no se puede pagar. Aunque sí habían unos que bajo el agua lo hacían, pero no se puede pagar. De hecho, le dice, yo tuve que pagar por esto. Entonces Pablo le dice, no, yo nací ciudadano. Pablo era judío y tenía la ciudadanía romana. ¿Cómo lo obtuvo? No lo sabemos, no lo menciona acá, pero se dice que los padres de Pablo o los abuelos fueron recompensados con la ciudadanía por algún bien que hicieron a Roma. El tribuno tenía que cerciorarse porque había mentiras sobre esto y esto pues obviamente si se descubría la mentira se pagaba con castigo fuerte o con muerte. Entonces Pablo era un individuo extremadamente raro. No era común encontrar a un hombre educado, inteligente, fervoroso, o sea, devoto, que fuera judío y que también fuera ciudadano romano, ¿no? Entonces Dios estaba usando su historial
Aquí vemos que Dios está usando su historial de Pablo de una manera especial para que vean cómo Dios maneja las cosas. Y así como también Dios quiere usar nuestro historial. Se haya sido malo, porque siempre así vienen, hacemos cosas malas, pero obviamente esto nos sirve para hacer lo correcto. Por ejemplo, damos un consejo, mira, Dios dice que no hagas esto, y yo si lo hubiera hecho, si hubiese conocido al Señor en mi tiempo, no lo hubiera hecho, me hubiese evitado pasar por todas estas minas terrestres, ¿no? Entonces, el Señor quiere usar nuestro historial, quiere usarnos de una manera especial. Entonces vemos que aquí esos hombres, cuando escucharon esto de Pablo, se apartaron de él inmediatamente. O sea, los que iban a azotarlo se apartaron. Aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo un temor de haberle atado, porque pues sabía que ahora podía traer consecuencias si Pablo decía algo, ¿no? Y lo tenía muy preocupado. Entonces, desde este punto, de aquí en adelante, tenemos que entender que Pablo ya no va a estar libre. Pablo va a estar en custodia romana hasta el final del libro de Hechos. Y esto fue su tiempo final como hombre libre. Aunque no fue el fin de ser testigo de Dios, ni de servir a Dios y a los demás, pero porque él siguió su ministerio, solo que ahora no en libertad, sino en prisiones. Recuerden que Pablo predicaba a todo el que se ponía enfrente, guardias, los que estaban encarcelados, o sea, etcétera. Pablo predicaba a todo mundo. Entonces vamos a finalizar con este último versículo de Hechos 22:30, donde dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces vemos que el médico Lucas acá presenta a este tribuno, comandante romano, como un hombre correcto, un hombre justo. Este tribuno, pues, aunque no sabía muy bien los detalles del problema, de la disputa que tenía Pablo con el pueblo judío, con los religiosos, pero se ve que él quería pues hacer lo justo, lo correcto, trabajaría duro por esto. El tribuno pues ordena que el jefe de los sacerdotes y todo su concilio se presentaran, y también manda a buscar a Pablo, que lo tenían encerrado, y lo sientan con ellos. Y Pablo pues obviamente se iluminó su rostro, estaba contento, estaba gozoso. ¿Por qué? Porque era una oportunidad de presentar el evangelio a los que él amaba, a los que él conocía. Pero ahora pues sería obviamente este concilio, o sea el Sanedrín, y pues estaba dándose la oportunidad de hablar a ese grupo en el cual él estuvo un tiempo, él perteneció a ellos. Pablo lógicamente pensaba que era la oportunidad de su vida, esa oportunidad que 17 años atrás el Señor le dijo: no es el tiempo, no es el momento, pero ahora era el momento. Entonces él los amaba y quería que conocieran a Cristo como él lo conoció. Pero esto vamos a dar continuidad la próxima semana, el próximo domingo, primero Dios. Entonces vemos que Dios pues le había revelado a Pablo un plan en el momento de su conversión, que tuvo su encuentro, su transformación. Y no se nos debe olvidar que Pablo fue escogido como vaso para llevar el nombre del Señor ante gentiles, reyes, hijos de Israel, y que también sabía que tenía que padecer, porque el Señor le dijo a Ananías que le mostraría a Pablo todas las cosas que él tenía que sufrir a causa de su nombre. Y Pablo pues sabía el plan en general, como nosotros hoy día tenemos el plan de Dios en la Biblia, pero Pablo, como nosotros, no sabíamos cómo iba a resultar todo. Pablo tenía que confiar en Dios, así como nosotros tenemos que confiar totalmente en Él. Tenemos un encargo, hermanos y hermanas, de llevar el evangelio a todas las naciones, a todos lados, en tu hogar, tu trabajo, donde sea. Puesto el evangelio, calzado, porque recuerdan al eunuco. El Señor nos ha puesto para llevar el evangelio. Aquí a Pablo se le predicó por Cristo y fue única vez. Después se nos encargó a nosotros. Ni ángeles pueden predicar el evangelio, nosotros. Entonces, si el Señor te ha puesto para predicar y tú no predicas, pues obviamente no estás cumpliendo con la labor que te encargó el Señor, ¿no? Entonces es importante que cuando prediquemos también, pues no sepamos cómo va a resultar, como aquí estamos diciendo con Pablo, ¿no? No sabemos cuál va a ser el resultado, solo sabemos que el plan de Dios sigue y que el plan de Dios se va a cumplir y que Dios es bueno y que Dios está en control. Y por eso te pido a ti, persona que no conoces, que busques del Señor,
que busques al Señor mientras pueda ser hallado, porque si Dios tocó a Pablo, que era un asesino de cristianos, a lo mejor tú, no sé, tengas esa idea de que Dios no te va a perdonar por lo que has hecho. Así lo más feo que haya hecho alguien, Dios perdona. Si tú vienes arrepentido a sus pies, quebrantado, a suplicarle y a rogarle que te perdone y que sea tu Salvador y tu Señor, porque a veces solo queremos que sea nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Recuerden que la palabra Señor en griego significa amo, dueño. Y cuando rindes tu vida, rendir, ¿qué significa? Que tú ya no vas a disponer de tu vida, sino que Él va a disponer de la tuya. Y Él en la cruz pagó el precio, te compró, y Él dispone de tu vida. Se hace tu Señor. Te riges a través de Él por la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, que este mensaje sea de bendición para tu vida, que sea de bendición para los que ya son creyentes y para los que no. En verdad, de todo corazón es dada esta prédica, y que Dios bendiga sus vidas.